Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en este viernes 9 de septiembre en una jornada más de análisis político aquí en Criterios. Y como siempre, hay que mencionar qué es lo que vamos a estar analizando. A ver, dos circunstancias principalmente. La primera, respecto a la nueva encuesta de Sid Gallup, respecto a lo que ha sido la seguridad de El Salvador en los últimos 4 meses. Es decir, el 95% de la población, en efecto, aprueba las medidas del régimen de excepción. Deben endurecerse estas medidas en todo caso. Y también vamos a estar analizando la propuesta de esta reforma educativa nacional que está impulsando el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Con quién lo vamos a analizar? Nada más y nada menos. Usted ya sabe, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación y buenas noches a toda la teleaudiencia. Marvin, como siempre, muy buenas noches, encantado. ¿Qué tal? Buenas noches, Ronald, y buenas noches a la audiencia. Bueno, y desde luego un saludo para todos aquellos que nos ven, nos sintonizan y nos escriben también. Vamos entrando en materia respecto a lo que ha sido esta encuesta. A ver, Ronald, el primer dato es, el 95% califica como una gestión positiva que el gobierno esté teniendo éxito en materia de seguridad. A su vez, el presidente Nayib Bukele publica en sus cuentas, él dice, lo que pasa es que los periodistas no ven esto, y no se quiere aceptar que el régimen de excepción está siendo un total éxito, cosa que no se decía así como que respecto al plan de control territorial, pero sí al régimen de excepción. Entonces, ¿usted percibe o siente que en efecto hay un clima muy alto de seguridad? Fíjate que mi madre me decía, ¿Qué le decía? en vida, ¿verdad? Mira, hijo, vos de todo podés hacer en esta vida, menos el ridículo. Y hoy entiendo por qué. Cuando yo veo el ridículo que hace el presidente Bukele y la encuestadora Gallup poniendo el 95%, y que el 85% piden medidas más duras todavía. O sea, que lo que piden es que maten, que ya no los capturen, que los maten, pues. Porque yo no entiendo que haya algo más duro que eso. O les parece mucho trabajo capturarlos, llevarlos al penal, matarlos y sacarlos y entregarlos a los parientes. Y quieren que los maten en la calle. Entonces, no sé. ¿Me entiendes? Entonces, es un ridículo el que han hecho con esa encuesta. ¿Y por qué le ponen el 95? Le hubieran puesto el 97 o el 98 que le venían poniendo antes, ¿no? O sea, que quieren que uno piense que solo 2 puntitos ha bajado el presidente. No, no es cierto. Si el presidente ve en caída libre. Eso es lo que tratan de cubrir. Esa encuesta no sirve. Esa es como el Gallup guadalupano, como el mariachi guadalupano. Que la canción que le pagas es la canción que te canta, lo que le pedís. Esas encuestas vendidas y pero pagadas. todos los mariachis. ¿Cómo? Todos los mariachis. Los mariachis, pues sí, es una encuesta. No solo el mariachi guadalupano. No, todos los mariachis, te lo pongo de ejemplo, Bueno. pero aquí en México es lo mismo. ¿Usted se refiere con la frase el que paga el mariachi pide la canción? Algo así está haciendo. Es que ellos piden esa encuesta y ellos le dicen cuántos porcentajes quiere que le pongan y así, por eso les pagan y por eso les cobran, hombre. La vez pasada sacaron una encuesta que el presidente era el presidente mejor evaluado de la tierra. A los 15 días salió Bolsonaro, que era él el mejor evaluado de la tierra. Después sacaron en México a Andrés Manuel López Obrador. Lo están usando esos tipos de encuestas para hacer propaganda política, pero hacen el ridículo. Nadie cree eso. Eso es mentira. Marvin, respecto a lo que está diciendo Ronald, 2 cosas. Primero, no es confiable la encuesta de Sid-Gallup, y segundo, no se está percibiendo ese clima o esa sensación de seguridad de parte de la ciudadanía.
Vamos a ver. Sid Gallup trabaja haciendo encuestas. O sea, yo puedo contratarla, Ronald puede contratarla, tú puedes contratarla, y le pedís que te muestren temas en específicos, tú das los temas. Eso es cierto, Sid Gallup hace eso. Sí, También eso la es. otra empresa, Mitofsky, ¿verdad? Son empresas, es más, están vinculadas, ¿verdad? Están vinculadas a través de un representante, ¿no? En efecto, la encuesta mundial sobre cómo están los líderes en el mundo, una que es como la más respetada, arroja otro resultado. Claro. Por ejemplo, el presidente mejor evaluado es Vladimir Putin en el mundo, obviamente por la guerra que está viviendo, que eso hace que el pueblo cierre, digamos, ¿verdad?, filas en torno a la figura del presidente Vladimir Putin. El segundo es Modi, que es el presidente de la India. Y el tercero es Manuel López Obrador, por ejemplo, en otras, digamos, en otra encuesta que se hace a nivel mundial para ver los líderes más, digamos, más destacados. Y en los 10 primeros puestos no aparece El Salvador. Eso es cierto. Entonces, veamos que la encuesta de Sid Gallup diga que hay una percepción dentro de la población que hay mayor seguridad y que las medidas están buenas, las medidas contra la guerra a las pandillas que el gobierno tiene están bien, no es ninguna novedad, porque desde Paco Flores, que lanzó la mano dura, y luego Tony Saca, la mano súper dura, está comprobado que en este país quien se meta a pelear con las pandillas va a levantar puntuación frente a la población. Incluso Guillermo Gallego suele utilizar cada campaña electoral la pena de muerte contra los pandilleros para reelegirse como diputado por San Salvador. Y de alguna manera ese discurso de la pena de muerte le da, digamos, votos, es rentable. Yo lo que lamento es que el diputado Gallego, cuando hable de reformar la Constitución para poner la pena de muerte a los pandilleros, que yo estaría de acuerdo, no habla de incluir a los políticos corruptos en la pena de muerte, que también deberíamos de incluirlos, ¿verdad? No solo los pandilleros, porque un político corrupto es igual a un pandillero. Peor. Le hacen el mismo, claro, podría ser hasta peor, porque el político, sabiendo que no debe de hacerlo, lo hace, ¿verdad? El pandillero tiene a veces pretextos para hacerlo, ¿verdad? Dicho esto, ¿se siente y se percibe mayor seguridad? Sí, la gente lo está percibiendo, es algo que no puedes negar. Las extorsiones han disminuido, sí, quizás no como quisiéramos, pero han disminuido. Siguen habiendo extorsiones, pero han disminuido. El punto, creo yo, más allá de coincidir, yo sí coincido, estoy de acuerdo que es pagada, pero coincido con lo arrojado. No necesitas... Coincidís con esos A ver, porcentajes. Marvin, si lo entiendo. ¿Encuestas Los pagadas, resultados. datos verídicos? Eso No. es cierto. Eso O se sea, puede encuestas dar. pagadas, datos verídicos. Claro, es que vos necesitas, o sea, vos puedes pagar una encuesta para saber la información real. Sí, claro. Pero esta es una encuesta de mariachi. Vale, es pagada, claro, pero el punto es que No solo pagada. Que la percepción- Le dicen lo que tiene que poner. que la percepción de la gente es alta, no voy a entrar en los porcentajes, Bueno. sobre que ha cambiado la situación con el estado de ¿Y estás de excepción. acuerdo en que pongan más duras las capturas? En el dato la gente no especifica qué significaría poner más dura las acciones del estado de excepción. Una Pero podría solo ser... imagínate, porque si ¿Sabe- ahora ¿sabe qué capturan... estaría yo de acuerdo? Por ejemplo, prolongar el estado de excepción lo que sea necesario para que siga sirviendo de herramienta al gobierno en su guerra contra las pandillas. Pero hoy ya no es estado de excepción. Yo no sé, pero igual, pero tienen que Sí, hacerlo. es que la en excepción en es lo la asamblea. excepcional Claro, de las claro. cosas. Eso, Ahora, además, sabes que es inconstitucional ya, ¿verdad? implementar la pena de muerte, pues eso es un proceso que hay que reformar la Constitución, Ajá. las leyes, denunciar el Tratado de Viena, el Pacto de Derechos Civiles de San José, si se quiere hacer eso, y eso nos va a tardar 20 años. O sea, que la gente diga que fueran más duras, vea, se refiere a tolerancia cero con la delincuencia. Yo creo que todos estamos de acuerdo que contra la delincuencia de todo tipo hay que ser intolerante. Pero más allá de esos detalles,
Yo la falencia que le encuentro a la encuesta es que en El Salvador hay dos problemas graves. El tema de seguridad es uno, por supuesto, Sí, claro. pero el tema que ocupa en este momento el primer lugar no es el tema de seguridad, es el tema del económico. Entonces, lo que veo yo en la encuesta de Sid Galo es que destaca, obviamente, la buena parte que se ha hecho en seguridad, pero no toca el tema económico. Y el tema económico es que a la gente no le alcanza el salario y que no encuentra trabajo. Por mucho que diga, por ejemplo, el Seguro Social esté reportando que han habido 60,000 puestos, el asunto a veces no es conseguir un trabajo, sino que te alcanza el salario para trabajar, ¿verdad? Para poder vivir, para poder sobrevivir. Entonces una gente encuentra trabajo, pero no puede sobrevivir, se gasta todo el salario que gana en transporte y en comida, por ejemplo. Entonces no se queda para otras cosas. Entonces el punto también económico, siento yo que es la falencia en, digamos, en la encuesta de Sid Galo, que aparece precisamente al año de haber entrado en vigencia el Bitcoin, ¿verdad? Y que se prometió, digamos, que el Bitcoin iba a ser, o podría ser, como ustedes quieran interpretarlo, el punto de partida del milagro económico salvadoreño, que no fue, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podría interpretarse desde la oposición que Sid Galo aparece en estos momentos en que el Bitcoin cumple un año con una encuesta que evidentemente va a salir bien ponderado el gobierno, porque el trabajo del combate a la delincuencia es efectivo, está a la vista de todos, pero calla o pretende disimular con este resultado positivo un resultado negativo o en deuda con la parte económica. Sí. Porque el punto no era el Bitcoin de partida del milagro económico, era la reactivación de la agricultura. Ok, perfecto. Sigamos hablando respecto a si deben endurecerse las medidas de seguridad contra los pandilleros después de la pausa comercial. Ya volvamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, siempre la encuesta de Sid Galo respecto a la seguridad, cómo se está manejando y cuál es la percepción de la gente, hay un 85% que opina que las medidas contra los pandilleros deben endurecerse. Claro que siempre están los dos bloques, aquellos que en efecto le dan la razón que deben seguirse endureciendo y aquellos que dicen, no, mire, con el régimen de excepción y con lo que está sucediendo es suficiente, basta y sobra. Ronald, ¿usted de la idea que es suficiente lo que se está haciendo o en efecto para los que ya están capturados y para los que hacen falta deben seguirse endureciendo? No, hombre, mira, primero que el estado de excepción es inconstitucional y ya no debería de estar. Además, no lo necesita el gobierno para capturar delincuentes, ¿no? ¿Y quién ha dicho que se necesita estado de excepción para capturar delincuentes? Y estos 3 años atrás no capturaron nada, no hicieron nada. Y los 600 millones que se les dio para el plan control territorial, que fue una farsa, ¿a dónde están? Hoy montan una cacería humana como estado de excepción y todavía pagan una encuesta para tratar de engañarnos y de decirnos que la gente pide más dureza. ¿Y qué más, pues? Si la violación de derechos humanos que tienen en las cárceles es terrible, si ahí hay crímenes de lesa humanidad. Solo la UCA sacó 308 torturados documentados. ¿Y cuántos muertos van ya? Como 70 dijeron, asesinados en las cárceles. Estos son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué más dureza quieren? Estamos cayendo en un estado terrorista. Porque ¿quién es el responsable de la vida de los reos? No es el Estado. ¿Quién es el responsable
de la salud de la gente en los penales? El Estado. ¿Y cómo es eso que están torturando gente allí? ¿Ah? ¿Por qué no nos dicen, por qué no hacen una encuesta de eso? De cuántos derechos humanos se violan con la cacería humana que han montado. Esa encuesta deberían de hacerla. No estarse gastando el pisto de nosotros en encuestas pagadas, en encuestas mariachi, como la de la Sid Gallup. No se vale, no se vale. No crean que nos están engañando a todos, claro que no. Se están engañando solos, porque cuando uno paga una encuesta para que digan que uno es bueno, uno se engaña solo. La ventaja es que como no lo hacen con el pisto de ellos, sino que con el pisto de nosotros, con nuestros impuestos, no les da problema y se lo gastan. Pero como decía Marvin, la verdadera encuesta debería ser la económica. Si aquí la gente está aguantando hambre, señores, están aguantando hambre y ustedes botando el pisto en esa encuesta, no se vale. Aquí se volaron 600 millones en el plan control territorial, se volaron 400 en el archivo wallet y las dos cosas fueron un fracaso, y ahí hay $1.000 millones votados que debieron haberse utilizado en la agricultura. Allí debió haberse invertido esa plata. Hoy no tendríamos los problemas alimenticios que tenemos ya en la sociedad, ¿verdad? Yo sí podría decir que hay que aumentar la presión sobre las pandillas. Puedo citarte dos ejemplos en los que pero sobre las pandillas, ¿verdad? No sobre la gente inocente, que es la mayoría. Que es lo que esperamos, ¿no? Y que yo ampliaría hacia ahí, digamos, la guerra contra las pandillas, es, por ejemplo, más decomisos de armas. Creo que si se han capturado 50.000 personas y se dicen de que 40.000, 45.000, 50.000, ponele, sean guerrilleros, pandilleros, ¿verdad? Terroristas, ¿verdad? Que es la terminología que se utiliza, deberían de tener una gran cantidad similar de armas. Sí, 50.000 armas al menos. Digo pues, porque se supone porque que son no van peligrosos. a ser terroristas sin armas. Por ejemplo, entonces yo esperaría que hubiera más decomisos de armas, o que busquen esas armas. Deben de estar en algún lado, ¿no? ¿Y cuántas armas han capturado? Como 2.000 lo máximo. Sí, nada, mentira. Yo vi el dato, la última vez que vi el dato iban 1.500, sí, pero tengo ya algunos días de no verlo, entonces no sé si entre 1.500 y 2.000 armas. Es muy poco en relación a la cantidad de pandilleros capturados. Lo otro que yo esperaría más, digamos, efectividad, es decir, aumentar las medidas, que es lo que la gente pide, es, por ejemplo, en la persecución de los negocios de las pandillas. El día de ayer la Fiscalía ha anunciado la captura de 2 personas como testaferros en líneas de buses de las pandillas. Entonces, el punto es que las pandillas tienen más testaferros y tienen inversiones en moteles, en pupuserías, en cafeterías, en car wash, en transporte público, en taxis, en microbuses, en una serie, puede ser que hasta casas, ¿verdad? Y que las alquilan y todo eso. Porque si no, ¿cómo es que un pandillero como el Croc sale del penal, en su huida se detiene en un apartamento de alta gama en San Salvador? O sea, ¿de quién es ese apartamento, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo es que se puede accesar ahí, no? Si se supone que ahí vive gente de la élite, ¿no? Es un apartamento de $250,000. Entonces, ¿cómo es que las pandillas tienen acceso a esta clase de viviendas? Entonces, eso tiene que ser, ¿verdad? Por ejemplo, el contrabando. ¿Quién controla el contrabando? Por ejemplo, el contrabando de cigarrillos. ¿Quién está detrás de eso? ¿Y cuánto significa vendiendo esos cigarrillos en las calles del país? Porque no solo los venden en una ciudad. Entonces, esa clase de negocios que el New York Times ha dicho hace como 3 años, que una sola de las pandillas manejaba al año $31 millones, eso es el decomiso que queremos ver cuando estamos hablando de aumentar, digamos, la persecución, las penas o la presión sobre las pandillas. Yo esperaría ver eso. Y hasta ahora solo hemos visto el caso de ayer, que la Fiscalía anuncia la captura de testaferros en el área, por ejemplo, de transporte público. Entonces, hace falta más. Sí, claro. Entonces, yo ahí sí entendería que la gente está esperando que desmontes toda esa estructura, obviamente lleva tiempo,
que es la de las armas, que es la de los negocios, ¿verdad? La fuente de dinero. Lo que te dice Marvin en conclusión a ese análisis es que aquí la mayoría de los capturados es gente inocente. O es solo, digamos, tropa, base de las pandillas, que no tienen nada que ver en más que ser asesinos, sicarios, ¿verdad? Mandaderos y todo eso, pero... Eso puede decir mucho. Pero claro... Son demasiado, no podría ser pero eso. Están capturando gente inocente. El problema es que en 50,000, Pues sí. ¿cuántos son los inocentes? 30. O sea, cuando yo digo que es hasta decir mucho, cuando él menciona que únicamente la paz, o sea, que ahí están los homicidas. No es cierto, hay Está bien. demasiada gente inocente Que capturada. está bien que se desmonte esa estructura. Ah, ok. Pero ¿y el pisto, pues? Sí. ¿Y las armas? Es que yo te voy a decir algo. Si vos desmontás a la base, a la estructura, con el dinero podés volver a montar otra estructura. Es que, ¿qué desarma a los cárteles de todo tipo? El dinero. Quitales el dinero y vas a resolver el problema. Si no les quitas el dinero, ese problema va a continuar, porque el dinero alimenta las mafias, los cárteles, la corrupción y el crimen organizado. Ese es el punto. Y habría que ver algo con el dinero, fíjate Y que... podría, perdón, mira un negocio que habría que preguntarse si ha disminuyó. La venta de droga del narcomenudeo Sí, en no. El Salvador ha disminuido. No. O ha mutado. Ahora, en vez de estar en algunos lugares, mejor te lo llevan por Uber. ¿Verdad? Es que eso es lo que hay que preguntarse. ¿verdad? Mira, el narcomenudeo sigue existiendo, igual que antes o más. Pero hay algo importante en lo que vos decís, Marvin. Mira, me recuerda a esos 31 millones de una pandilla al año, eran 2,5 millones de dólares que manejaban, que recogían de renta, fíjate. ¿Y a dónde los lavan, pues? Porque eso hay que verlo. ¿A dónde se lavan los dineros? No es en los bancos, pues. Tendrían que investigar aquí qué bancos se han prestado a eso, por ejemplo. Porque ya 2,5 millones de dólares no es una cantidad que la vas a manejar ahí en un maletín, ¿verdad? En una mochila, menos en tu cartera. Eso necesita lavado. Hay que ver, y de eso no se dice nada. De las armas, como dice Marvin, no se dice nada. De los dineros de las pandillas tampoco. De los negocios, solo una vez hicieron unas capturas, ¿te acordás? Bueno, ayer hubo una. En la época de Sánchez Serén, Sí, ¿verdad? pero ayer hubo una. Ya, Una. Y tenés 50,000 detenidos. O sea que la conclusión es que están capturando gente inocente. Y eso es delito. O sea, nadie puede ir y capturar a un inocente y meterlo a la cárcel. Y además dijeron que eran 15 días los que les daban de extensión del plazo para liberar a la gente, y no es cierto, llevan más de 15 días muchos ahí, ¿verdad? Entonces, insisto, no se necesita estado de excepción para capturar pandilleros, no se necesita. Lo están haciendo por propaganda política. Esto es una campaña política en favor del presidente Bukele para tapar el fracaso del Plan Control Territorial y para tapar el fracaso del archivo Wallet, por ejemplo. Ok, aquí siempre en el sistema de justicia entiendo que deben haber 3 elementos esenciales. La represión ya está. La prevención y la reinserción. Ustedes me podrán aclarar si hace falta algún elemento por ahí. Entonces, el Estado en ese sentido de justicia solo se ha centrado en lo que es la represión, pero está dejando de lado lo que es la reinserción y la prevención. ¿Saben? Hay que analizarlo tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros.
Continuamos entonces con la pregunta. ¿Hacen falta los elementos para, en efecto, tener una justicia como se debe, como son los elementos de la reinserción y de la prevención? ¿O es que alguien puede opinar que no son necesarios, Ronald? Bueno, mira, cuando comenzaron con esto, yo les dije que se estaban equivocando, ¿verdad? Porque si no hay prevención, si no hay un modo de reinserción social, no están haciendo nada. Y basta con estudiar un poquito la historia. Lo que pasa es que estos muchachos en la Asamblea Legislativa son unos inútiles, desconocen de la historia política salvadoreña, ¿verdad? No saben nada de eso. Y no tienen el valor de sentarse a leer y a estudiar al menos la historia contemporánea de este país. Pero vamos a ver, Paco Flores, ¿qué dijo? Mano dura contra las pandillas, ¿verdad? Y fracasó. ¿Por qué? Porque no hizo prevención, no hizo reinserción. ¿Y cuál es la otra prevención? Reinserción. Readaptación. ¿Cómo? Readaptación. La readaptación y de ahí la represión. Entonces, ¿qué dijo Tony Saca? Súper mano dura. Y fracasó. Porque no hizo los demás componentes. ¿Qué hizo don Mauricio Funes? Negociación, ¿verdad? Los dejó que hicieran ahí un subentuerto. Fracasó. ¿Qué hizo don Sánchez Serén? Negociaron ahí, hasta el pisto le daban a las pandillas, ¿verdad? Fracasó. ¿Qué hizo Nuevas Ideas al principio? Una negociación con las pandillas y fracasaron. De eso salió aquel montón de asesinatos en un solo día. Entonces, ¿y ahora qué están haciendo? Una cacería humana. Esto va a fracasar. Es que ese es un problema estructural de esta sociedad. La estructura de la sociedad está rota. La familia está rota. Mientras no vayas de nuevo a reconstruir la familia salvadoreña, no vas a poder solucionar eso. ¿Qué hace un joven campesino en un caserío? Sin educación y sin trabajo, y a lo mejor con su mujer ahí, con un hijo ya. ¿Qué hace? Dos cosas: o se mete a una pandilla o se va para Estados Unidos, mojado, ilegal. Claro, eso cuesta $15,000 hoy. Si no los tiene, pues solo le queda un camino, la pandilla. Entonces, si vos no prevenís eso, vas a tener siempre la fuente de alimentación de los jóvenes entrando a las pandillas. Pero aquí no hay educación. Aquí la educación de este país ha sido un fracaso total. ¿Ah? La reinserción de la gente. Aquí no hay reinserción, no hay prevención, no hay readaptación, solo hay represión. Y eso los va a llevar a más violencia en el futuro. Guarden esto que les estoy diciendo, porque así como le pasó a Flores, le pasó a Saca, le pasó a Funes, le pasó a Sánchez Serén, igual o peor les va a pasar a estos, porque 50,000 capturados, de los cuales más de la mitad son inocentes. Eso va a tener repercusiones sociales graves. Okay, Marvin, quiero conectar el tema de la seguridad con el tema de educación. Podría parecer o podría sonar cliché, pero en efecto es cierto. Para mejorar la seguridad también se necesita educación. Sin educación siempre va a haber altos índices de violencia, según se menciona. Vamos a ver. Entonces, pero antes de eso, ¿por qué quiero hacer mención de esto? Porque recientemente el presidente de la República, Nayib Bukele, ha anunciado la reforma educativa que se llamará Mi Nueva Escuela. Entre ellos existen 6 componentes, que son infraestructura, primera infancia, formación docente, currículo renovado, tecnología y salud y nutrición. Conectándolo con el tema de la seguridad, estos puntos son elementales y suficientes para crear una nueva sociedad que no sea violenta como la que actualmente tenemos. Vamos a ver, el punto de hablar sobre los seres humanos y de cómo vamos a hacer para que éste sea un buen ciudadano es complicado en países como los nuestros, donde todo es urgente.
por ejemplo, necesitamos atender a la gente o resolver los problemas de vulnerabilidad que tiene el país, que se inundan las ciudades, se inundan los lugares, por ejemplo, y no hayamos qué hacer. Sí. Entonces eso es, ¿verdad?, como complicado para un gobierno, para qué decidimos, ¿verdad?, hacer y qué va a apoyar la gente a este gobierno para hacer. Porque todo eso que tú estás hablando implica dinero. Es decir, la prevención, la readaptación que se hace en las cárceles, la reinserción, que es cuando salen de las cárceles, ¿verdad?, y la represión, que son los 4 pilares que fundamentan cualquier política de seguridad pública, cuesta dinero. Entonces me decís, ¿cuánto puede costar la prevención, la readaptación y la reinserción? $1.000 millones. Ajá. ¿Y cuánto necesita la agricultura? $1.000 millones. Entonces, ¿a dónde lo gastamos? ¿En la agricultura? No, lo gastamos en la Chivo Wallet, ¿no? No, pero hablemos de que estamos haciendo políticas públicas, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde lo invierte un gobierno? ¿A dónde debería invertir? Debería. ¿A dónde debería? Entonces, la agricultura es para comer y para que bajen los precios de la canasta básica, pero invertir en prevención, readaptación También. y reinserción es para tener una sociedad menos violenta y menos agresiva, pero resulta que solo tenemos 1.000 millones, digamos, ¿verdad? Que este país es pobre, pues, que no tiene una gran cantidad de recursos para decir, dense 1.000 millones para acá, 1.000 millones para allá, 1.000 millones para el transporte, 1.000 millones para cuando llueva, o sea, es decir, ¿verdad?, que sería como repartir. Entonces tenés que forzosamente decidir en qué vas a invertir. Para eso necesitas buenos políticos que conozcan la historia del país, eso es bien importante. ¿Y los tenemos? Que sepan desarrollar políticas públicas. Vaya, mira, tú has preguntado algo importante. Nunca los hemos tenido. Estamos este septiembre conmemorando 201 años de independencia. No lo hemos tenido, porque si lo hubiéramos tenido, aunque el país no estaría como está. Para el caso, prevención. ¿Qué es prevención? En los 6 aspectos que ha tocado en la reforma de la educativa que está planteando el gobierno, es correcto, todos esos rubros deben de ser atendidos. Son necesarios. Son necesarios. Y desde la escuela es correcto que se vea, ¿verdad? Sí. La reforma educativa que ahí la plantea, que es la reforma curricular, ¿verdad? Por ejemplo, las materias, eso quiere decir qué materias van a estudiar los muchachos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí esa frase, toda técnica que han mencionado ahí. Vale, necesitamos matemáticas, necesitamos neuroeducación, gestionar nuestras emociones. Sí. Necesitamos ser buenos ciudadanos, es decir, que no botemos la basura, que no defequemos, que no orinemos en la calle. Eso es ciudadanía, esa es otra materia. Necesitamos enseñar a la gente que no tiene que andar botando el dinero a lo estúpido. Eso se llama educación financiera. Entonces, esas son las materias que deberían de estar incluidas, por ejemplo, en esa reforma curricular que se está hablando. Y también agregando, a falta de conocer la amplitud de esta reforma, intuyo que una de las materias fundamentales que debería ir, pero que porque el país es altamente conservador y no va, es la cuestión de la educación sexual. Y entiendo que eso no va a ir ahí. Pero en la parte de salud, en la parte de salud que están metiendo en la reforma, puedes abordar la educación sexual, porque es un tema de salud, ¿verdad?, que debe de estar en la educación. La educación sexual es un tema de salud pública. Es tema de salud, entonces, pero dígaselo también a la sociedad conservadora. Pero lo estás metiendo en el rubro de esas 6, ejes que están planteando para la reforma educativa, lo cual es positivo. La educación sexual. Ahora bien, todo eso, Fernando, cuesta dinero. Sí, claro. O sea, está bien anunciarlo, está bien implementarlo, pero todo eso cuesta dinero. Porque, ¿qué es lo que encontrás vos? ¿Por qué? Y aquí a veces, aquí también hay que repartirle su parte de culpa a la población. Mucha gente dice, es que yo me crié descalzo, no teníamos para comer y hoy soy un empresario exitoso. Sí. Vale, esa es la excepción, esa es una particularidad, pero la generalidad... La excepción la ponen como regla. Es más, solo porque yo lo hice tienen que hacerlo todo.
solo porque yo pude, pueden hacerlo todos, pero resulta que el ser humano no es así. Es imposible que el éxito que ha tenido Ronald, que viene, podría él decir, desde abajo, de todo eso, sea obligatorio para todos los ciudadanos. No es así, porque cuando te vas a ver la realidad, resulta que hay desintegración familiar. ¿Cómo resolves eso? ¿Cuánto cuesta en dinero que el Estado atienda la desintegración familiar? Políticas hay. Suecia, que es el ejemplo para Occidente, ¿sabes qué pasa cuando un muchacho cumple 18? El Estado le da un apartamento si él quiere separarse de su familia a los 18 años. ¿Puede hacer eso este país? No. Ni siquiera hay vivienda para todos, que eso podría resolver un poco el problema de eso. ¿Qué tiene que tener un muchacho cuando cumple 18 años? Encontrar un trabajo. Pero voy a decir algo, es que no es un trabajo donde te paguen $360. Eso no le sirve a un muchacho para salir de la pobreza, del hoyo, del atraso cultural, de la falta de acceso a tecnología que tiene. ¿Cuánto tendría que ser aquí el salario mínimo para que alguien pueda satisfacer la canasta básica ampliada? $700. Así de grave. ¿Podemos llegar a tener $700 de salario mínimo en este país? Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Que no trabaja, ¿no? Que no estudia. Sí. Y lo otro es la pobreza. Y aquí tiene mucho que ver la educación. Mira, Ronald y yo y tú, que hemos tenido el privilegio de recibir una educación, sabemos que millonario no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero el salvadoreño cree que ser millonario es atiborrarse de lo que no necesitas. Yo me siento rico si como comida chatarra todos los días y me tomo una foto y la subo a Instagram de que estoy llevando una vida de jet set. Pero es que eso no es tener dinero, eso es ser realmente un ignorante. Eso es no tener cultura del consumismo. Entonces, ¿a dónde se halla? Mira, quizás aquí más de algunos se va a reír que nos está viendo. ¿Dónde se halla una gran satisfacción personal? En las artes. Viendo una obra de teatro, viendo una buena película, viendo una pieza, ¿verdad?, musical. Pero la gente no encuentra en eso satisfacción. Es más, eso es hasta calidad de vida. Ir a un teatro, ir a un concierto, pero no el de Bad Bunny, ¿va? Sí, no, sino que era un concierto, ¿va? Gustos colores. No, sí, no depende, porque es que Yolanda Saldívar, que era, ¿te acordás?, la asistente de Selena, va a salir libre. Esperaríamos que Bad Bunny la contrate, ¿verdad? A Yolanda Saldívar, ¿va?, para que se vuelva la asistente de Bad Bunny, tal vez nos hace el favor, ¿verdad? Así como hizo con Selena, que ahí sí es una gran maldad, pero con Bad Bunny nos haría un favor. Entonces, el punto es que la gente no encuentra en el deporte, me comprende, en el deporte una forma de tener una alma sana con el deporte, cualquier deporte que sea. ¿Verdad? Muy por el contrario, el gran deporte nuestro, que es el fútbol, está corrompido. No, ya se lo acabaron los Entonces, sigamos ampliando sobre la educación. La educación, por supuesto, que es la que nos lleva a concluir que podemos estar en cosas como las artes, el deporte, la cocina, la agricultura, ¿verdad? Podemos amar la tierra y no necesitamos grandes cantidades de dinero ni irnos de aquí. Ok, ampliemos sobre eso con Ronald, luego de la pausa comercial. No nos cambien, porque ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ahora le preguntamos a Ronald Umaña si él está de acuerdo con esta reforma
que es mi nueva escuela y conoce eso. A ver, Ronald, se sabe que usted también es emblema de la oposición, ¿no? Entonces, pero mucha gente quiere saber, tal vez Ronald tiene una nueva perspectiva sobre esta reforma, ¿está correcta o le hace falta? ¿Qué es lo que opina Ronald Umaña? Que todo eso es mentira. Así de fácil. Mira, la reforma tal cual la ha planteado es correcta, eso debe de hacerse. O sea, el planteamiento sí está bien. No, el planteamiento está bien, pero ¿tiene él la capacidad de hacerlo? No. ¿Tiene la voluntad de hacerlo? No. ¿Tiene la gente necesaria para hacer eso? No. Esta es la cuarta oferta que hacen sobre lo mismo. Si ya lo hizo la ministra que quitaron, la que echaron porque no servía. 200 millones, si no me equivoco, dijo que iba a invertir en eso. El muchacho el supernumerario que tienen, el suplente de ministro de Educación, cuando lo nombraron dijo, ya mañana salen los camiones llenos de materiales a reparar todas las escuelas. 44 millones vamos a destinar a... Mentira, ¿no? Todo ha sido una mentira. Y hoy que ya terminó el gobierno del presidente Bukele, viene a ofrecer eso. Mira, recuerdo una vez en un programa de TVX con Julio Villagrán, el presidente Bukele no había tomado posesión, pero ya había sido electo. Entonces Julio me preguntaba qué era lo más importante en este país. Y yo decía, la educación. Si el presidente Bukele, le dije, arregla la educación, cambia el sistema educativo, la currícula, la infraestructura, la salud de los jóvenes, de los niños, esto va a cambiar. ¿Qué es lo que está planteado? ¿Qué es lo que está? Sí, yo pero te digo, si yo estoy de acuerdo con el planteamiento, en lo que no estoy de acuerdo es que él sabe que él no va a hacer nada. Yo le dije, mire, allí en ese volcán vamos a poner su nombre en letras de bronce, si usted logra hacer eso. Y si no, nos va a quedar debiendo. Y hoy ya nos queda debiendo. Y nos viene a decir que va a arreglar 5.150 escuelas hoy. ¿Cómo es eso? ¿Ah? 5.100. Es una locura. Entiendo que es un plan para los próximos 5 años. Sí, pero eso lo va a hacer el presidente 1 año y medio más. ¿Ah? A menos que se quiera quedar como un dictador, como Daniel Ortega. Yo no sé si él va a querer eso, terminar como un dictador en su vida. ¿Ah? Exponerse a una humillación en las próximas elecciones, no lo sé. Pero él debería de hablar, y él puede hablar de lo que le falta, no de lo que, del futuro que es incierto, sobre todo en política, sobre todo en política. No puedes estar haciendo... Que haya un plan que traspase el periodo presidencial del presidente, que sea reparar las escuelas siempre van a necesitar reparación y van a quedar. Sí. No tiene que estar la misma persona. No, pero él supone que lo va a hacer. Entiendo que eso se le llama plan de nación, ¿no? O sea, pues cuando, sí, va a terminar, cuando va a terminar su periodo, pero los planes van más allá de eso. Quedan y el que aquí llega, debería... Aquí yo creo que nadie se va a poner a reparar las escuelas. Aquí debería de haber realmente un plan de nación. O sea, obviamente no tenemos la cultura política para tener eso, ¿verdad? Eso debería de existir. Sí, cada gobierno. Y la columna vertebral de un plan de nación deberían ser 3 cosas. 3 columnas deberían de montarse aquí. La educación primero, la salud inmediatamente después y el agro. Si vos resolvés esas 3 patas de la mesa, tenés la cuarta resuelta, que es el trabajo. Porque estos 3 te generan trabajo. Si atendés la educación, que es la única cosa que nos va a sacar adelante a nosotros. Si además le das salud al pueblo y atendés el agro, vas a generar empleo. Entonces tenés las 4 patas de la mesa. Y deja de andar hablando de satélites, que voy a tirar el satélite de Cuscatlán, que el tren bala, que tanta mentira. Si este gobierno ya se acabó, el otro año es un año político. ¿Qué va a hacer en lo que falta para el otro año? Nada, nada. Es un gobierno acabado, lleno de mentiras. Ahí salía una foto, fíjate, en Facebook, donde sale Mauricio Funes con unos niños y con un vaso de leche, ¿va?
¿Y qué dicen? Ya en propaganda política de eso. Antes regalaban vasos de leche y abajo sale una foto con 4 escuelas. Pero te hablo de 4 escuelas, me imagino de Finlandia, ¿verdad? Divina, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a regalar escuelas. No es cierto, nada van a hacer. ¿Qué hay en las escuelas hoy? Mira, no hay energía eléctrica en muchas escuelas. Las goteras están a la orden del día. No hay agua potable. Pero para eso es el sector de infraestructura. Sí, pero es que ya se acabó el gobierno. Y los 200 millones que se gastó la ministra y los 40 y pico que se gastó el otro. Esta es la cuarta mentira, la cuarta gran mentira de las escuelas. Pero vas a una escuela y no hay agua potable para los niños. Mira, si yo aplaudo que le hayan dado computadoras a los niños, el problema es que en las escuelas no hay energía eléctrica ni hay internet. ¿Para qué se las diste? Ok, bueno, pausa comercial, no nos cambie, ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y ustedes podrán haber visto en las redes sociales que respecto a la marcha que se dará el 15 de septiembre, habían dicho, no, miren, eso ha sido cancelado por nada más y nada menos que Ronald Umaña. Ronald Umaña públicamente dice, ya no va a haber marcha. Y nosotros queremos aclarar eso. ¿Siempre se va a hacer? ¿O en efecto usted ha dicho, no, mire, no puedo, no tengo fondos, no tengo recursos? Vamos a ver, quiero decirte que ahí me falsificaron la cuenta de Twitter. Esa cuenta es falsa. Eso que salió ahí es falso. Eso está como vi a un señor costarricense, un Tyson, que es youtubero, sacó hasta una página, prensa gráfica. Ronald Umaña cancela la marcha del 15 de septiembre por no tener fondos. No, hombre, no es cierto, hombre. Eso lo que te está demostrando es el miedo que tiene el régimen de la marcha que vamos a hacer. Además no la hacemos con pisto, la hacemos con amor, la hacemos con cariño, la hacemos con patriotismo. Cada quien se echa 10 pesos a la bolsa y se va para el centro. La convocatoria sigue a las 8:30 el 15 de septiembre. 2 puntos de reunión, Parque Cuscatlán y Palacio de los Deportes. Al que le quede más cerca el Parque Cuscatlán, allí va a haber la primera concentración y la otra en el Palacio de los Deportes. La gente escoge a dónde llegar. Nos vamos a juntar en la calle y ahí vamos a hacer la marcha, ¿verdad? Entonces quiero decirte que no se ha cancelado, es mentira, el régimen ha andado falsificando mis cuentas para tratar de confundir a la gente. Eso significa que le tienen miedo a la marcha. Y eso significa que va a ser una gran marcha la que vamos a tener. ¿Se mantiene entonces? Se mantiene, por supuesto. Perfecto. Exactamente dentro de una semana en la marcha, ¿verdad? Estaríamos analizando el próximo viernes los resultados, ¿qué fue lo que salió? El viernes analizamos cómo estuvo la gran marcha. Usted promete 120,000, dice. Sí, ¿verdad? Yo creo que 120,000, aún con los retenes que nos van a poner, ¿verdad? Porque hoy van a poner retenes en todas partes, igual que siempre, ¿verdad? Solo que hoy se van y efectivamente siempre se va a firmar un pacto de la oposición, ¿o sí, no? Sí, estamos, de hecho voy a una reunión ahorita porque vamos a firmar un pacto de las organizaciones más grandes ya unidas. O sea que ustedes se reúnen de noche clandestinamente. No, como dice que ahorita. ¿Cómo? Como dice que ahorita. Sí, hoy tengo una reunión, pero tuve una en la mañana también. Desayunamos hoy en la mañana también con respecto a esto. Lo que pasa es que hay que revisar el documento hoy mismo. Perfecto. Ok, perfecto. Caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Ronald, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Fernando, por la invitación y buenas noches a la teleaudiencia. Marvin, como siempre, encantado con sus criterios. Gracias, buenas noches y nos vemos la otra semana aquí. Desde luego, y así será, y así esperaremos hasta el próximo viernes. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterio.